vamos a grabar la sesión. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Reiterarles las indicaciones que di al comienzo, ya que tengo a la mayoría el día de hoy. En el aula virtual, ¿sí? Está el post-test. El post-test es requisito para la aprobación de este curso. ¿Okay? La idea es que idealmente se haga en modalidad grupal. ¿Ya? La idea es que puedan ustedes generar una reflexión y consensuar una respuesta y mandármela, obviamente con todos los nombres, basta que uno me lo envíe, obviamente, pero con todos los nombres de los integrantes del grupo. De no ser posible la coordinación para hacer un trabajo grupal, la idea es que a lo menos se mande de manera individual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es requisito. Por lo tanto, todas las personas que no envíen este archivo, ¿cierto?, resuelto con este post-test, no podrían calificar, ¿cierto?, a aprobar el curso. Entonces, por eso que es importante que ustedes puedan ocuparlo, ¿ya?, y enviarlo. El plazo original que se me había pedido era esta mañana, pero insisto, voy a dar plazo hasta el domingo para que lo puedan enviar con más tranquilidad, ¿cierto?, puedan darle alguna vuelta. ¿Ya? Esa es como la primera situación importante de informar. Segundo, contarles que en el aula virtual, además de los 4 contenidos base del curso, ¿cierto?, que están desarrollados con los manuales, las grabaciones, la bibliografía y la biblioteca, ¿cierto? Agregué un contenido extra, ¿sí?, principalmente para quien quiera profundizar un poquito en algunos temas, ¿ya? Y además que a pesar de que ya el teletrabajo se está distanciando un poquito de nuestra realidad, no es lo mismo que cuando estábamos en plena pandemia, que la cosa era sí o sí hacer el teletrabajo, agregué todo un contenido asociado al teletrabajo, de autocuidado y una serie de cosas que son recomendables que ustedes conozcan, ¿ya? Así que para que lo puedan tener como a la base, quien quiera profundizar un poquito en eso, ¿ya? Y la tercera cosa es decirles que la sesión, la que no hicimos, comillas, estaría siendo reemplazada por esta. ¿Por qué? Porque precisamente la información estaba un poco confusa al comienzo. Efectivamente, como alguien me comentó, la sesión anterior era la última, ¿ya? Como me lo comentaron en la planificación. Porque se había contemplado una sesión de seguimiento, que va a ser en noviembre, como decía Evelyn, al parecer el 19, ¿sí? Eso quiere decir que hoy día estamos, comillas, haciendo la sesión que no hicimos anteriormente. Estamos cubriendo esa sesión y con eso cerramos el proceso. ¿Ok? Entonces, el proceso como tal, en términos de evaluación, se cierra hoy día, ¿sí?, con los últimos contenidos del curso y además, ¿sí?, con el envío de parte de ustedes de el post-test. ¿Sí? Así que eso como aclaración, y vamos a tener una sesión de seguimiento que es básicamente ver cómo le ha ido con la aplicación de las técnicas. ¿Sí? No sé si hay alguna duda antes de que comencemos. ¿No? Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces ya teniendo lo más claro posible esto. Solamente comentarles que Paulina Alcaíno levantó acá el acceso a la plataforma, el nombre de usuario y la clave, ¿ya? Así que para que los que tengan dudas también se puedan conectar con ella para poder sacar cualquier duda. Ya, vamos entonces a comenzar, como ya es habitual, en una pequeña dinámica cortita, ¿sí?, que es, ¿cuál es la respuesta? Por lo tanto, les voy a pedir a todos que puedan abrir su micrófono para que vayan contestando, ¿sí?, la respuesta que a ustedes les parezca. Vamos a la primera. Dice, atención, dice esta primera: un señor que vive en Tocopilla, ¿puede ser enterrado en Antofagasta? No, o sea, sí. Sí, está vivo. Está vivo, pues Está vivo. no puede porque está vivo, efectivamente, está vivo, puede ser enterrado en Antofagasta. Segunda, ¿cómo lograrías que los chicos o las chicas fueran detrás de ti o anduvieran detrás tuyo? ¿Cómo lograrías que los chicos o las chicas fueran detrás tuyo o anduvieran detrás de ti? Estar más adelante, ¿no? Poniendo más adelante, nada más, ninguna otra cosa, ¿sí? Nada más. Vamos a la tercera. Las monedas de cuando Cristo tenía 34 años, ¿de qué metal eran? No tenía. Las monedas de cuando Cristo tenía 34 años, ¿de qué metal eran? Tenía 33. De ninguno, porque tenía 33, pues perfecto. Vamos a la cuarta, dice, ¿qué le pasa a una chica cuando pasa por un túnel? ¿Qué le pasa a una chica cuando pasa por un túnel? No se ve porque está oscuro.
Exactamente, no se puede saber porque está oscuro, muy bien. Vamos a la siguiente, atención, ¿de qué color son las mangas azules del chaleco de Pepe? Azules. Azules. Azules, no, los chalecos no tienen mangas, que les quede claro, son No. ahí, no tienen mangas. ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Qué fue lo último que hizo Napoleón? ¿Qué fue lo último que hizo Napoleón? Muy fácil. Napoleón vivió en una isla. Se murió. Dice. Sí, sí. Perfecto, ya, las 7. ¿Cómo acaban las cosas? Terminándose. En la S. Este. Perfecto. La 8, veamos. Talagante empieza en... perdón, estoy perdido. Talagante termina en E. ¿Y empieza? La T. Talagante termina en E. ¿Y empieza? La T. En la T. No, porque empieza, termina en A. Talagante termina en E y empieza en A. ¿Ya? Ok, vamos a las últimas 4. 9. Un edificio de 7 pisos. El primero se llama lunes, el segundo martes, el tercero miércoles, etc. ¿Cómo se llama el ascensor? Semana. Un edificio de 7 pisos. El primero se llama lunes, el segundo martes, el tercero miércoles, etc. ¿Cómo se llama el ascensor? Ascensor. Semana. ¿Ascensor, semana? No, usted tiene que apretar el botón para llamar al ascensor. Sí, pues no se equivoque. Ya. Vamos a la 10. ¿Cómo saldrías de una piscina? Con los pies. Mojado. Mojado, pues simple. Ya, vamos a las 2 últimas que son las más fáciles. ¿Qué pasa en la selva de 6 a 7 de la tarde? ¿Qué pasa en la selva de 6 a 7 de la tarde? Oscurece. Oscurece, ¿sí? La A. No, ¿qué pasa en la selva de 6 a 7 de la tarde? Una hora. Una hora. De 6 a 7, una hora. Tan simple como eso. Y vamos a la última. ¿Qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? ¿Qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? Nada. ¿Qué harán los 12 apóstoles en el cielo? Escucha Adorar las a oraciones Dios. de los... Adorar a Dios. Algo simple, una docena. Son 12. Eso es lo que hacen los 12 apóstoles en el cielo. Ah, perfecto. Si era solamente, como siempre, lo hacemos para quebrar un poquito el hielo con estas dinámicas entretenidas y cosas así que hacemos. Vamos entonces a abocarnos ahora sí a lo que nos toca el día de hoy, ¿sí? Que es continuar con el trabajo que estábamos haciendo la sesión pasada, ¿sí? Y ¿qué recuerdan de lo que vimos la sesión pasada? Bueno, además para decir los acuerdos que siempre tenemos, ¿cierto? Ok, cuéntenme, ¿qué fue lo último que vimos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de algo? Cri, 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 cri. Sí, lo vimos hace 2 días. Después nos quejamos de nuestros hijos que no se acuerdan de lo que hicieron en el colegio. De planificación individual. Ya hicimos un ejercicio de planificación individual, pusimos en práctica de alguna manera el trabajo, pero también hablamos de la importancia de las priorizaciones, ¿sí? Cómo nosotros podíamos hacer una administración del tiempo, y lo primero era administrar nosotros mismos, ¿sí? Había una clave fundamental, ¿sí? Pero también levantamos la importancia que tiene el que nosotros pusiéramos, hiciéramos conscientes de alguna manera estos ladrones del tiempo que estaban interfiriendo nuestra realidad y que no podíamos evitarlo, porque efectivamente están presentes, pero implicaba que la planificación, ¿sí? Y la administración en sí del tiempo tenía que ser flexible, ¿sí? Además está decir que en sesiones anteriores hablamos de Covey, ¿cierto? De la matriz de Covey con la importancia y lo urgente, ¿sí? Cómo nosotros deberíamos priorizar eso, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando en el curso, especialmente conociendo algunas técnicas asociadas para poder fortalecer la administración personal del tiempo. Lo primero es que hablábamos también la semana pasada de la importancia que tiene esto de la curva de rendimiento humano, ¿sí? Y esta curva de rendimiento humano tenía que, primero que nada, ser reconocida por nosotros, ¿sí? Si bien es cierto, hay estudios que determinan que durante el día tenemos momentos de más rendimiento y más concentración para ciertas cosas, hay otros que son mucho más complicados porque nuestro estado, ¿cierto?, no está muy dispuesto a ello.
¿ya? Nuestro estado personal. Ahora, es variable, pero sin embargo hay una tendencia. Y es por eso que lo importante es reconocer que efectivamente existe esto y nos va a pasar, ¿sí? Todos los seres humanos, de alguna manera, tenemos un pic de rendimiento en el día, ¿sí? Pero también tenemos estados de mayor obstaculización de la concentración, ¿sí? Eso tiene que ver con el ritmo natural que tenemos, ¿ya? Recordemos que algunos estudios y algunos economistas hablan que el ser humano, ¿sí? Y en especial en Chile, ¿sí? La producción, el puesto de trabajo es solo entre un 30 y un 40% en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, ¿ya? Entonces es importante plantear esta situación, ¿sí? Sin embargo, se plantea que el nivel más alto de rendimiento que tiene la persona va a ser en la mañana, ¿sí? Lo hablábamos, que es importante dejar agendado en nuestra planificación las situaciones que pueden ser más complejas o que requieran más concentración en la mañana, ¿ok? Esto va a generar una suerte de campana de Gauss más alta en la mañana que en la tarde, ¿sí? En la tarde viene una suerte de bajón posalmuerzo, ¿cierto? Que nos hace, ¿cierto?, no tener la misma disposición a la concentración, al trabajo más complejo, ¿sí? Por eso que se habla del famoso bajón, el famoso cafecito para poder reactivarme, ¿sí? Sin embargo, esta nueva curva igualmente va a tener un impacto menor que la anterior, es decir, va a ser menor el nivel de concentración. Por lo tanto, siempre vamos a tener que tratar de primero conocer a nosotros para ver qué tan coherente está haciendo esta curva, ¿ya? Vuelvo a decir, los estudios dan bastante certeza de que es así la curva, sin embargo tenemos que asumirla, y ahí la tenemos, ¿ya? Como ustedes ven, durante el día, en una jornada laboral ciertamente, vamos a tener que el periodo de mayor concentración, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, es aproximadamente entre las 9:30 y las 12:30 de la mañana. Ahí es donde deberíamos concentrar la mayor cantidad de trabajo mucho más complicado, que requiera de mayor concentración, ¿ok? Luego viene este periodo que se conoce como el bajón, ¿cierto? Que se va a conjugar o se va a ver bien impactado por la ingesta de alimentos en el almuerzo, ¿ya? Y que viene nuevamente un repunte después de las 3:30 de la tarde, idealmente entre 3:30 y 5:30 máximo, en donde podríamos también tener un periodo más alto de concentración, pero como ustedes se dan cuenta, es menor que en la mañana, ¿ya? Entonces es ahí la importancia de poder conocernos para hacer ese comilla, trabajo de planificación, también con esta consideración a la curva de rendimiento, ¿ya? Lo más importante es que usted se conozca, ¿sí? El ritmo diario tiene que ver con cómo yo estoy siendo capaz de vivir este proceso, y ahí volvemos a lo que hemos hablado en otras oportunidades, que tiene que ver con la zona de confort, ¿sí? Cómo yo genero una administración y una planificación estratégica del tiempo para que le demos énfasis en los momentos que estoy más, comillas, disponible para hacer un trabajo más complejo, ¿ok? Entonces va a ser fundamental que nosotros conozcamos ello, ¿okay? Para poder abocarnos a esta situación. Ahora, evidentemente que eso pasa primero porque nosotros nos reconozcamos, ¿sí? Cómo podemos trabajar en esto y efectivamente destinar las tareas complejas, las tareas difíciles al momento en donde yo estoy más dispuesto. Insisto, como dicen por ahí algunos esotéricos, hay personas que son gárgolas y otras que son búhos, ¿ya? Que algunos trabajan mejor en la noche, más en el día. Cada uno tiene que reconocerse. Es fundamental eso, ¿ya? Yo recuerdo que había un caso que tuve en un taller como este, que me decía que él trabajaba en la noche, de madrugada, en el mejor momento, ¿sí? Entonces, sencillamente, él trabajaba en la madrugada desde las 4 a las 6 de la mañana antes de irse al trabajo, y con eso se aliviaba el día, ¿sí? ¿Hasta qué punto es recomendable? Yo la verdad es que lo cuestioné, ¿ya? Porque efectivamente uno también tiene que tener un ritmo que se asocie, como lo hemos dicho varias veces, a que la administración del tiempo tiene que abarcar no solamente el mundo laboral, sino que todos los aspectos de nuestra vida, ¿ok? Entonces ahí es donde tenemos que abocarnos de lleno a trabajar en esta forma para ser efectivos, eficientes y eficaces. Ahora sí. Y sí. Entonces es súper importante trabajar intensamente en los momentos que estoy más dispuesto.
¿sí? ¿Cuál es el momento en que cada uno está más dispuesto? No lo sé. Ustedes lo saben, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo, ¿ya? Reconocerlo. Y si lo llevamos a las técnicas que estamos aplicando, estamos conociendo en este curso, hacer la planificación estratégica que permita determinar efectivamente estos tiempos que son más aprovechables porque estoy en mejor disposición a las tareas que son más complejas, ¿sí? Porque eso permite tener mayor concentración, ¿sí? Por lo tanto, va a ser importante también hacer la pausa correspondiente. ¿Qué es lo que se recomienda? 10 minutos a lo menos de pausa, ¿sí? Esos 10 minutos de pausa te permiten reactivar, ¿sí? Este es lo que funda un poco algo que seguramente ustedes han conocido, han escuchado y que incluso pueden haber practicado en el ámbito del servicio público, que son las pausas activas que se hacen en el puesto de trabajo, ¿sí? Que apuntan al autocuidado, que moverse, que hacer un ejercicio, ¿cierto? De musculatura, ¿cierto? Una instancia de relajación con respiración controlada, etcétera, ¿sí? 10 minutos se contempla como lo ideal que como mínimo deberíamos tener de acuerdo a nuestra realidad. Sin embargo, hay técnicas asociadas a esto y es un poco lo que les quiero comentar, ¿ya? Oscar. Sí. Sí, pero no me quedó claro, están los 10 minutos de pausa, ¿cada cuánto tiempo? Sí, ahora te voy a contar un par de técnicas. ¿Ya? Vale, súper. La más común, ¿cierto? En la Comodoro, que habla de cada 25 minutos, ¿sí? Pero ahí voy a adentrarme. Sin embargo, con sentido de realidad, más que apegarnos a estas recomendaciones técnicas, lo que yo siempre levanto como recomendación es que cada uno, de acuerdo a cómo se siente diariamente, haga la pausa, ¿sí? O sea, yo puedo estar sumamente concentrado y no puedo detener esa concentración para hacer los 10 minutos porque de acuerdo a mi planificación tengo que hacer la pausa. No, tengo que hacerlo de acuerdo a cómo yo vaya sintiendo el proceso. Tiene que ver con los ritmos, ¿ya? Como dice el dicho popular, no todos los días amanecemos igual, ¿sí? Hay gente que dice amaneciste con la mano izquierda, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, cómo te vas sintiendo tú con el ritmo, ¿ya? Lo importante es reconocerlo. ¿Por qué? Porque si no, tu estrategia de planificación, de administración del tiempo, se hace rígida, por un lado, y por otro lado, no logra ser efectivo, eficiente y eficaz como lo que se espera, ¿sí? No sé si te contesté, Juan Pablo, la respuesta inicial, ¿sí? Pero te cuento ahora las técnicas. Sí, gracias. Vamos con la primera. El famoso Parkinson, ¿sí? Que pareciera ser la enfermedad. No, nos referimos a eso, estamos hablando de otra situación y que es bien particular y que yo quisiera relevar, ¿sí? Este personaje lo que hace es hacer una reflexión personal, ¿cierto? Que tiene que ver con cuánto esfuerzo yo le pongo a la tarea de acuerdo a cuándo me ponen el plazo, ¿sí? La reflexión concreta que él dice es que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine, ¿sí? Es decir, cuanto menos tiempo tenemos para realizar una tarea, es mayor el esfuerzo que tenemos para concluir. Si a mí me dicen, tiene que entregar el informe en un mes más, me despreocupo hasta 2 días antes o una semana antes, cuando no hago una planificación efectiva, ¿sí? Cuando yo tengo un plazo menor, yo hago, ¿cierto?, una planificación que apunte a lograr la meta en este tiempo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de generar la aplicación, de alguna manera, de las distintas técnicas, en especial, ¿cierto?, lo que dice Kobe, de lo urgente y lo importante, para poder efectivamente establecer la planificación asociada a los plazos que me dan, ¿sí? Pero naturalmente, el ser humano, ¿qué hace? Lo deja. Y ahí aparece un concepto que es fundamental en la mirada de Parkinson, que se conoce como la tendencia a la procrastinar, ¿sí? La tendencia a procrastinar las tareas y a ocupar el tiempo en otras tareas que distraen el objetivo principal. El tema es, ¿qué es procrastinar? ¿Quién entiende por ese concepto? Yo he escuchado, quizá habla de la procrastinación, ¿Ya? pero ya la palabra me parecía extraña, todavía aún, desde dónde surge, pero entiendo que es sacarle el kit, entre comillas, como dice un buen chileno uno, a las tareas que tiene pendientes. Sí, tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? De alguna manera, dicho en buen chileno, patear la pelota para adelante, o sea, al final igual la voy a hacer, ¿ya? Pero no hacerse cargo de una planificación para esa tarea, ¿ya?
Es súper recurrente, por ejemplo, verlo en algunos puestos de trabajo que te dicen, en un mes, un mes más se entrega, el día antes estamos haciendo, ¿cierto?, los últimos ajustes, ¿ya? O también una situación muy recurrente en el ámbito escolar, en la universidad, por ejemplo, hay que entregar un trabajo y calentamos la materia, ¿cierto? Tenemos una evaluación y calentamos la materia, no hacemos una planificación estratégica, ¿ya? Entonces, solo para... Es como, vamos a estar el domingo a última hora mandando la... Claro. Así que, solo para clarificar, este es el concepto de procrastinar. Parece trabalengua, ¿cierto? La palabra procrastinar. ¿Qué es? Consiste en posponer deliberadamente tareas pendientes a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo, ¿sí? Es decir, teniendo el tiempo, teniendo la posibilidad, lo delegamos igual. ¿De qué manera puede afectar? Principalmente en acciones, en conductas y en toma de decisiones, ¿ya? Hay personas que cuando yo hablo de este concepto hablan mucho de la cuestión personal asociada a la relación de pareja, ¿ya? Especialmente con esta cosa del aumento de divorcio y cosas por el estilo que dilatan a pesar de no estar viviendo una vida de pareja como que esperaban, ¿sí? Para tomar una decisión, ¿sí? Ahora, esta situación que pareciera ser coloquial puede ser una enfermedad psiquiátrica, ¿ya? Puede llegar a ser una patología, ¿sí? Porque existen los procrastinadores crónicos, ¿ya? Ellos son conscientes de las consecuencias que comporta su tendencia a posponer proyectos, etcétera, etcétera, pero sencillamente no las considera, ¿sí? Por lo tanto, trae un costo muy alto a nivel personal, porque, como lo he dicho muchas veces, uno puede mentirle a todo el mundo, pero no a sí mismo, ¿sí? Y uno se da cuenta que no hace este trabajo y efectivamente se da esta situación, ¿sí? Es decir, no logran ponerse en marcha, a pesar de que dicen, puta, voy a estar apurado al final del día anterior entregando esto, pero así todo, teniéndolo claro, dilatan, ¿ya? Por eso que es importante también que entendamos que de alguna manera tiene que ver mucho con situaciones personales, pero también tiene que ver con la influencia cultural de esto, ¿sí? De cómo algunos modelos se instalan y nos permiten validar estas conductas de procrastinadores que tenemos, ¿sí? Porque no podemos negarnos, cual más cual menos ha tenido este tipo de conducta en algún momento de su vida, ya sea en el ámbito personal, laboral, familiar, etc. ¿Ya? Así que, teniendo claro eso, ¿sí? Nos vamos efectivamente a cuáles son los tres aspectos claves que plantea Parkinson que están influyendo en él, ¿sí? El primero tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Ya que el trabajo se expande hasta ocupar el tiempo disponible para realizar la tarea, es decir, me entregan la tarea que tengo que hacer y la dilato porque ya sé que tengo un plazo suficiente, ¿sí? Segundo, el tiempo como tal, es decir, el tiempo que se dedica a las diferentes tareas que se realizan a lo largo del día no es proporcional a su importancia, que tiene que ver con lo que hemos hablado de COVID, ¿cierto? Como yo efectivamente, cuando hago una planificación, muchas veces no me ocupo de atender efectivamente el cuadrante que me va a hacer más efectivo, eficiente y eficaz, ¿sí? Muchas veces me quedo, ¿sí?, en lo que no es urgente y no es importante, ¿sí? Entonces, por eso que es importante. Y él también habla de una mirada economicista, ¿cierto? Como recurso económico del tiempo, en donde habla que el gasto es otro elemento que aparece, porque aumentará hasta cubrir la totalidad de estos ingresos, ¿sí? Y esto también se asocia, ¿cierto?, con una realidad que cada uno puede llevar al ejemplo, que muchas veces es que mientras más te pagan, ¿cierto?, mientras más remuneración tienes mensualmente, siempre te quedas corto en dinero, ya que muchas veces lo que pasa con muchas personas que no logran administrar bien también la parte económica, que se asocia a lo que dice Parkinson en relación a un tercer elemento, ¿sí? Vamos a tratar de entender un poquito más esta ley, ¿sí? Pero decir que lo primero que plantea Parkinson es que hay que centrarse en marcar un objetivo claro, ¿sí? Es decir, establecer el objetivo que tiene la tarea que voy a tener que cumplir, ¿sí? Eso es una norma básica que plantea, ¿ya? Principalmente cuando uno se da cuenta que para hacer la tarea no necesito mucho tiempo, y por tanto, si no necesito mucho tiempo, la tengo que hacer de inmediato,
¿sí? Sin ni siquiera planificarla, pues ya la sé. Ya no tengo que pasar por la etapa previa, que es generar un proceso de planificación por etapas, ¿cierto? Para llegar. No, lo hago directamente. ¿Sí? ¿Qué permite eso? Ahorrarme este periodo de planificación, por tanto, ahorro el tiempo y reduzco, ¿cierto? Todas las tareas pendientes que están asociadas. ¿Sí? Y además algo que para mí, para mi gusto es lo más importante, ayuda a crear esta rutina y adquirir hábitos de trabajo. ¿Sí? Es decir, dicho en términos coloquiales o en términos más concretos asociados a lo que hemos hablado varias veces, salir de esta zona de confort, tener una zona de aprendizaje que te permita establecer una rutina asociada a hábitos, ¿cierto? Que son más efectivos, eficientes y eficaces. ¿Sí? Ahora, volvemos a lo mismo, cada uno sabe si logra, ¿cierto?, sobrellevar esta etapa inicial que es la más compleja, que es salir de la zona de confort y pasar a una zona de pánico que te permita un aprendizaje de una rutina distinta y por tanto ampliar tu zona de confort. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con las características personales. Acá tenemos lo que estaba hablando hace algunos minutos, ¿cierto?, que es la técnica de Pomodoro. ¿Sí? La técnica Pomodoro es una técnica que yo diría que es como un manual de cortapalo, ¿sí? Que sin embargo no a toda la gente le sirve, pero sí yo creo que es una alternativa importante y que tiene que ver básicamente con dividir el tiempo de trabajo en bloques de 25 minutos. ¿Sí? Esos son los que, de acuerdo a este teórico, lo llama los pomodoros. 25 minutos, el bloque de 25 minutos, ¿sí? Y después de cada uno de estos bloques, o entre medio de cada uno de estos bloques, ¿cierto?, se plantean 5 minutos de descanso, ¿sí? A partir de eso, ¿cierto?, se hace una secuencia de 3 bloques, ¿sí?, de 5 minutos de intermedio de descanso, y pasamos a un bloque mayor de descanso, que es entre 15 y 20 minutos, ¿sí? Durante este tiempo, de acuerdo a lo que dice, ¿cierto?, esta teoría, se puede trabajar sin ninguna distracción porque nos focalizamos esos 25 minutos, ¿cierto?, que es el bloque, para ser efectivo, eficiente y eficaz en esa tarea, centrarnos 100% en esa tarea y por lo tanto destinar el tiempo de distracción, el tiempo de descanso a efectivamente el momento que se determina para ello. Eso permite, ¿cierto?, que la tarea se haga con un esfuerzo mental menor, ¿sí? Y esto permite evitar, ¿qué cosa? Cansancio excesivo, fatiga y, por supuesto, que fomenta la concentración y la agilidad mental, ¿sí? La pregunta es, ¿nos servirá a todos esta técnica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será tan así? A mí me ha servido la técnica del Zoom, ¿De no qué? pagado. La técnica del Zoom no pagado. Porque el Zoom no pagado, tú tienes 45 minutos para hacer una reunión. Sí. Entonces te vas acomodando a esos 45 minutos. En Sí. forma inconsciente ayudado, lo relaciono mucho, aquí son 25 minutos. Sí. Pero significa que se puede. Sí. Porque Mira, lo hay reuniones que uno importante- de repente pensaba dilatarlas, y aquí tienes 45 minutos y te da lata el fijarla nuevamente 45 minutos más, entonces es 45 minutos y sería. Eso para mí ha sido lejos lo mejor. Sí, Guillermo, tal como tú lo dices, eso está asociado directamente a ser capaz de hacer una reunión en base a una planificación efectiva, eficiente y eficaz. ¿Sí? Es decir, como tienes un límite de tiempo, te obliga necesariamente a tener claro el objetivo de la reunión, quiénes van a tener que intervenir en la reunión, ¿cierto? O qué debe traer, comillas, leído, estudiado para poder aportar a la reunión. Luego, una etapa siguiente que tiene que ver con hacer una suerte de plenario en donde aporten todo y finalmente el producto con el seguimiento. Y eso te permite y te obliga a planificarte sí o sí en un tiempo limitado. ¿Ok? Ahora, la técnica Pomodoro, como tú te das cuenta, son 3 momentos con un descanso un poco mayor. ¿Ya? Si lo vemos en términos reales, uno podría aplicar la técnica en la mañana por lo menos 3 veces. ¿Sí? Considerando que es como 1 hora y media, 1 hora 40, más un descanso, ¿cierto? Son como 2 horas, y en la mañana a veces estamos perfectamente 4 o 6 horas, ¿cierto? 5 horas funcionando muy fuerte, ¿sí? Entonces, esta es una alternativa, ¿sí? Pero, tal como lo señalo siempre, esto va a ser efectivo y eficaz dependiendo de la persona. No le va a servir a todos, ¿ok? Entonces, es súper importante eso. Ahora bien, asociado a esto mismo, es importante conocer la famosa ley Pareto, que es
otra que es complementaria o que otros utilizan, y que también tiene una mirada economicista, digámoslo así. ¿Ya? Señala esta ley que si tengo una tarea, le aporto 20 minutos, el 20% del tiempo que voy a destinar para la tarea, para poder trabajar fuerte, en mayor concentración, el resto me va a salir muy rápido. ¿Ya? Y por tanto voy a ahorrar el recurso. Es decir, el 80% que voy a tener, ¿cierto?, posterior a este primer 20% de esfuerzo va a ser mucho más aliviado. ¿Sí? Por lo tanto, se concentra una mayor cantidad de esfuerzo en un periodo inicial y luego se va, como dice el dicho popular, por un tubo la tarea. ¿Por qué? Porque ya me forcé los primeros el primer cuarto del tiempo destinado. ¿Ya? Eso es lo que plantea la ley Pareto. ¿Sí? Guillermo, parece que tú querías decir algo, ¿no? Sí, esto lo relaciono mucho yo con el tema del teletrabajo en la actualidad, desde la casa, en el sentido de que uno estando en la casa no está las 8 horas, 9 horas trabajando, dado que convive con temas domésticos. Entonces finalmente te concentras tanto en algún momento y logras que finalmente reducir el tiempo en determinadas tareas y después vas viendo que va fluyendo mucho más rápido. Entonces, como que te concentras 100% en algo y después sabes que va a ir por un tubo, por ende puedes volver a tus labores. Entonces queda demostrado que nos podemos concentrar, que podemos hacer las cosas en menor tiempo y que también hace mención a lo que tú has indicado, que te vas dando más cuenta de quiénes son los que te roban. Lo hace más consciente. El tiempo, estando en la oficina, estando en el trabajo. Sí, y ahí la importancia de lo que hemos hablado también en sesiones anteriores de la conciliación de la vida laboral, personal, familiar, ¿cierto? Para poder optimizar los recursos. Sí, no sé quién está hablando. Paola. Paola, cuéntame. Mira, como para apoyar un poco lo que decía el otro colega, si bien uno en el teletrabajo, en la casa, yo creo que uno se regula para trabajar porque uno se sienta a trabajar. Y muchas veces uno en la pega para cumplir las 8 o 9 horas reglamentarias, de repente saca ahí un poco la vuelta. Si eso le pasa a todo el mundo. Sí. En cambio, en la casa uno no va a sacar la vuelta. ¿Por qué? Porque en este momento estamos trabajando por los objetivos. Los objetivos se han cumplido totalmente. Sí, por eso que es importante reconocerse, ¿cierto? Porque lo clave de alguna manera es generar las condiciones para poder disponerse en los distintos roles que te caben hacer, ¿sí? El ideal, por ejemplo, es que cuando se va a hacer un trabajo, ¿cierto? Cuando se va a conectar con el trabajo, efectivamente yo tengo un espacio asociado a eso. Idealmente un escritorio, un lugar de, no sé, el comedor, del living donde voy a trabajar, pero que esté en condiciones de eso. ¿Sí? Que te favorezca tu disposición a concentrarse en esa tarea. ¿Ya? Y esto, el típico ejemplo es y lamentablemente tiene que ver con la cuestión de género también, ¿cierto? Con la inequidad de género, que la señora está atendiendo a la guagua, está cocinando y además está contestando algo del teletrabajo. ¿Sí? Entonces es una cuestión súper real. Entonces es ahí la importancia que tiene que nosotros vayamos viendo cómo podemos ir aplicando estas distintas técnicas que se van levantando. Ahora, algo que son algunas consideraciones es evitar alargar el tiempo de trabajo, ¿sí? Que es bastante recurrente. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? ¿Cierto? Porque si nosotros tenemos un tiempo, ese tiempo tiene que ser aprovechado al máximo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo hice una planificación objetiva, que tiene características de ser efectiva, eficiente y eficaz si la llevo a cabo, tengo que ser capaz de ocupar el tiempo para lo que destiné y no postergar tareas. ¿Ya? Cuando yo postergo tareas, empiezo a generar un círculo vicioso que me desarma mi planificación. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos que asegurarnos? Lograr finalizar las tareas en el menos tiempo posible, pero para eso tenemos que dedicarle el tiempo que yo estimo, pero la única manera de reducirlo es que yo me aboque 100% a él. ¿Sí? Para establecer el producto final, tenemos que asegurarnos de hacer una planificación que sea flexible, que permita que idealmente pueda ganar tiempo y no con una estimación inadecuada que me termine frustrando porque no alcanzo a hacer la tarea en el tiempo que yo calculé. Tengo que hacerlo de manera realista, como lo hemos dicho varias veces.
¿sí? Otra consideración importante es aprovechar las horas de mayor productividad, que tiene que ver con lo que hablamos del ritmo de rendimiento en términos de la curva, ¿cierto? ¿En qué momento del día vamos a estar en mejores condiciones para atender estas tareas que son más complejas, que requieren de más concentración, de mayor dedicación, ¿cierto? Es donde tenemos que abocarnos, ¿sí? El tema es qué tanto me conozco para poder trabajar de esta manera y para poder aprovechar al máximo estas horas de mayor productividad. Y otra información que podríamos decir como que nos ayuda un poco a cerrar o a concluir un poco esta mirada, es que muchas veces tenemos que ser capaces de evitar lo que nos perjudica y ser capaces de anticiparnos, ¿sí? A estas conductas que son procrastinación, ¿sí? Es decir, estas conductas que te llevan a extender, dilatar, ¿cierto? Y no hacerse cargo de ello, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen los teóricos? Que para cumplir con los objetivos marcados se debe marcar prioridades y optimizar al máximo los espacios de tiempo, como lo hemos visto en sesiones anteriores, la importancia de la priorización, ¿sí? Y como gran refuerzo dice que cuando nosotros aplicamos esto, cuando nos focalizamos y no caemos en esta dinámica de la procrastinación, lo que vamos a hacer es que vamos a reducir el tiempo empleado para llevarla a término la tarea que nosotros vamos a definirnos como tarea a realizar, ¿sí? El tema es, ¿qué tan difícil será el poder realizar una, comilla, planificación efectiva, realista, y por lo tanto, ¿qué importancia tiene el que ustedes tengan una etapa inicial de conocimiento personal para ponerla en práctica en la administración y planificación estratégica del tiempo? ¿Será importante o no eso? ¿Qué valor lo otorgan ustedes? ¿Será importante el autoconocimiento, el conocimiento del equipo, de los compañeros, de... ¿Qué piensan? O sea, claramente, porque así no te voy a poner la soga al cuello. Todo el rato. Ya. Sí, obvio, tengo que ser real. En todo aspecto tengo que ser realista y ver la capacidad de mi equipo. No los voy a llevar, no voy a ser el capitán Araya, como dicen. Los llevo a la guerra y después me voy a la playa. Ok, pero lo que tú dices, Guillermo, lo levanto también a propósito de lo que en algunas sesiones anteriores hablaba Juan Pablo, que tiene que ver con que hasta qué punto yo me hago cargo de lo que me toca, ¿ya? Porque una cosa es que yo me conozca y tenga claro lo que tengo que aportar, pero otra cosa es que yo efectivamente esté aportando lo que necesita el equipo para poder lograr el producto del área, del departamento, la unidad, ¿cierto? Y que tiene que ver con mi puesto de trabajo. ¿Qué piensan ustedes en eso? ¿Puedo, porque conozco muy bien a una persona, a una parte del equipo, darle más tiempo a esa porque le cuesta más? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué piensan? Yo creo que va a depender de la disposición del tiempo que tenga el profesional o parte del equipo. La sencilla razón es que muchas veces, por ejemplo, yo manejo el tema de factura. Me pide mi colega que me mande un correo que necesita que ingrese factura, social 2 y todo lo demás. El tema puntual que a lo mejor me llegan a veces en momentos que yo estoy haciendo otra actividad, pero trato de darle un espacio a él porque estamos hablando de presupuesto y hay plata de por medio, se necesita él que se ingrese lo más luego posible para él poder gestionar los recursos y hacer efectivo el pago. Entonces, en ese aspecto es de cuidado y tener la disposición de y estar atento a cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el momento. Eso es lo que creo yo. Sí, mira, hay un elemento que es fundamental que tiene que ver con fortalecer el trabajo en equipo para poder lograr una distribución, ¿cierto?, de las tareas asociadas a las funciones que tiene cada uno de los profesionales que ocupan parte o son parte del grupo que está en la unidad, departamento o área, ¿sí? Es decir, cuando hay una buena distribución del trabajo, tiene que ver con que hay un conocimiento
especialmente del líder, pero también de cada uno de los integrantes del equipo, de cuáles son sus potencialidades y habilidades, pero también cuáles son sus oportunidades de mejora o cuáles son las situaciones que les cuesta más, en términos muy transparentes. ¿Qué significa eso? Que si tengo un buen trabajo, ¿cierto?, de reconocimiento de los demás, voy a distribuir las tareas específicamente a quienes le salga más fácil hacer esto, ¿sí? Por lo tanto, voy a permitir con eso que el tiempo también se vea optimizado, ¿ya? Hay momentos para también enseñar para que el otro logre, ¿cierto?, adquirir una competencia que permita tener una herramienta más. Pero eso va a tener que estar también planificado. ¿En qué momento otorgo eso? Porque eso es inversión de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando logramos este trabajo de entregarle a cada uno, ¿sí?, el trabajo que le surge más fácil, voy a tener la oportunidad también de planificar en algún momento la instancia para nivelar o entregar una herramienta nueva a este profesional que no está 100% en esta tarea. Eso permite optimizar el recurso tiempo porque ya sé cuánto tiempo estimado voy a darle a cada uno para que haga su tarea de manera realista, ¿sí? Sino que genero que una parte que se atrasa todo el equipo, ¿ya? O sea, es así de simple. El producto y la calidad de un servicio tiene que ver con que todos aporten lo que tienen que aportar para conseguir ese servicio o esa tarea, ese producto, ¿sí? Basta que uno se retrase para que todos lo retrasemos, es así real, ¿ya? Por eso la importancia del trabajo sinérgico en equipo, ¿ok? Ya, vamos entonces a seguir avanzando. Y aquí tenemos un esquema que la verdad es que lo quise traer un poco para que lo vieran en la gráfica, ¿sí? Lo que habla o lo que se grafica de esta ley de Parkinson. Ahí ven ustedes el esfuerzo versus el tiempo, ¿ok? Y obviamente que se plantea que con menor tiempo el esfuerzo es mayor. Si a mí me piden algo que tengo que entregarlo mañana, por ejemplo, digo, si yo les dijera, el poste se entrega mañana, tienen que planificar dentro de su tiempo de mañana que tienen que hacerse el espacio para hacerlo sí o sí. ¿Sí? Ahora que le estoy diciendo que van a tener hasta el domingo, a lo mejor mañana ni lo van a mirar. Van a recién meterse con suerte el sábado a hacerlo, con suerte. ¿Sí? Es que nos gusta la adrenalina. Ese es el tema. Somos masoquistas en ese aspecto. No, bueno, ahí tienen una gráfica, ¿cierto?, que les permite hacer eso. Bueno, para entender un poco todo lo que hemos trabajado, voy a mostrarles un video, bueno, que está en el aula, pero que me interesa compartirlo con ustedes, porque habla un poco, sintetiza y refuerza un poco lo que hemos visto. Me interesa que lo puedan ver para que podamos... no lo tengo en pantalla, déjenme que lo tengo que subir a la pantalla, porque eso nos va a permitir de alguna manera tener una visión global de lo que estamos haciendo. Ya, ahora sí que se los comparto. Es de la ley de Parkinson. Ahí va. Ya. ¿Me dicen por favor si lo escuchan bien? La ley de Parkinson fue creada en 1957 y habla acerca de que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Es decir, si tienes una actividad y esta a su vez tiene una fecha de entrega, pongamos como ejemplo 10 días, utilizarás los 10 días para realizarla. Y muy seguramente serán los últimos días donde harás un poco más de esfuerzo para poder realizarla y cumplir con las fechas establecidas. Lo mismo sucede si la actividad o trabajo tiene mucho más tiempo para su entrega. Si son 3 meses, utilizarás estos 3 meses para finalizarla. Veamos un pequeño gráfico para que se pueda entender mejor. Tenemos dos variables, una de esfuerzo y otra de tiempo. Cuando tenemos que realizar un trabajo o actividad y tenemos 10 días para hacerlo, lo que sucede es que no realizamos ningún tipo de esfuerzo significativo que nos proporcione un avance significativo. Y solo con el pasar del tiempo, cuando nuestra fecha límite se acerca, es cuando vamos realizando esfuerzos con el fin de cumplirla. Esto quiere decir que estos días iniciales no hicimos uso de nuestras capacidades, y tan solo usamos estas en los últimos días. Esto lo podemos ver en muchos casos, tanto en lo laboral, con entregas de trabajos, presentaciones de planes y demás, como en las universidades, escuelas y en realidad en nuestra vida diaria. Cuando tenemos un examen en las universidades o alguna presentación, tenemos clara la fecha y tan solo un par de días antes, o en realidad el día anterior, es cuando ponemos todo nuestro esfuerzo para estudiar. Todo esto lo que quiere decir es que entre más corto sea el tiempo para realizar la entrega de nuestras actividades,
mayor será la dedicación y esfuerzo que realicemos, lo cual se traduce en optimización de tiempo. Pero ¿qué crees que pasaría si no tenemos unas fechas definidas para realizar la entrega de trabajos o actividades? Que de inmediato entraremos en un estado de relajación porque no hay nada que nos presione. Por lo tanto, tomarán muchísimo tiempo en ser realizadas. Tenemos actividades importantes que realizar, como por ejemplo, ir al banco para gestionar algo que sí o sí se tiene que hacer presencial. Pero nos la pasamos posponiendo la ida por pereza o porque tenemos otras actividades, lo cual hace que esa actividad que tal vez nos tome unos 15 minutos se demore muchos días e inclusive semanas. Es primordial que para hacer que seamos personas productivas y eficientes, tengamos siempre presentes las fechas de entrega o de realización de esas actividades. Y si no te las dan, sé proactivo o proactiva y defínelas tú. Aquí viene algo importante. Si te dan tiempos de entrega altos, como por ejemplo 2 o 3 meses, trata de realizar esa tarea en menos tiempo. Como lo dije en los ejemplos anteriores, es tan solo en los últimos días donde en realidad ponemos esfuerzo para culminar una actividad. Si nos presionamos a entregar el trabajo en menos tiempo del que tenemos inicialmente, adoptaremos una actitud proactiva, logrando eficiencia y productividad. Ojo, no quiere decir que con solo reducir el tiempo de nuestras actividades, la calidad de esta va a disminuir. De hecho, la calidad será igualmente buena. Muchas veces nos asignan trabajos en nuestros empleos con un tiempo bastante amigable y que nosotros mismos sabemos y conocemos que podemos realizar la entrega de esa tarea en mucho menos tiempo del acordado. Solo hace falta que te comprometas contigo mismo a ser más eficiente y a realizar estos trabajos en menos tiempo y con la misma calidad. Tal vez te estarás preguntando, ¿y cómo puedo medir si estoy siendo realmente efectivo y productivo? Para esto tenemos una gran variable llamada resultados. Si ves que vas entregando actividades, cumples con tus metas diarias y generas avances hacia tus metas más grandes por medio de progresos diarios, te darás cuenta que estás generando grandes resultados. Quiero que tengas algo muy en cuenta. Es tu productividad en base a qué tan ocupado estás. El estar todo el tiempo ocupado no significa que seas una persona productiva. Esa es una señal de que estás gestionando de una forma incorrecta tus tareas y tu tiempo de acuerdo a sus prioridades. Una segunda ley que planteó el señor Parkinson es que en ocasiones terminamos realizando tareas que no estaban dentro de la lista de prioridades. Es decir, que no eran ni importantes ni urgentes, pero que aún así las realizamos porque eran sencillas de realizar. Esto acarrea un problema al final del día y por ende a mediano y largo plazo, porque estas actividades de poca importancia terminan llevándose un bloque bastante interesante de nuestro tiempo. Y es allí donde nos quejamos mencionando que tenemos poco tiempo. Pero en realidad no es que no tengamos tiempo, sino que terminamos gestionándolo de una manera incorrecta. Dicho de otro modo, es cuestión de priorizar lo que verdaderamente es importante. El señor Parkinson habló de una tercera ley o teoría que quiero que tengas en cuenta, y es acerca de tus finanzas, más específicamente de tus gastos. Ok, ese tema de los gastos lo van a ver cada uno después al terminar el video, pero tiene relación con eso. Mientras más tenemos, siempre quedamos cortos. Tiene que ver un poco con esa es la mirada de Parkinson, ¿sí? Entonces, para tratar de abocarnos un poquito a esta lógica de lo que estamos haciendo, les voy a invitar a que hagan una suerte de autoevaluación. Por lo tanto, les voy a enviar en el chat, ¿sí? En el chat del curso, ahí está. Les voy a enviar un ejercicio para que ustedes puedan completar, ¿sí? Completación de oraciones y otro para que puedan tiquear, ¿ya? Les voy a pedir que cada uno lo haga, vamos a tomarnos 5 minutos para esto, porque va a estar en el chat y es de respuesta súper cortita, ¿ya? Acabo de enviarla en el chat, espero que les llegue a todas y todos, ¿sí? Es bastante simple, dice que ustedes considerando lo que hacen durante el día, especialmente sus ciclos de rendimiento, vayan completando las oraciones, ¿sí? La primera dice, las mañanas son el mejor tiempo para hacer qué, y el peor tiempo para hacer qué, ¿ya? Más que lo que la teoría dice, lo que efectivamente hacen hoy día, ¿ya? Porque eso te permite conocerte, ¿ya? Esa es la primera. La segunda dice, voy a ir una a una para que
completándola. ¿Ya? La segunda dice, las tardes son el mejor tiempo para y el peor tiempo para. ¿Sí? La 3, las noches son el mejor tiempo para y el peor tiempo para. Y las madrugadas son el mejor tiempo para y el peor tiempo para. ¿Sí? Y la segunda parte es que ustedes tienen que marcar lo que se identifican. Dice, cuando mi energía disminuye, generalmente me recupero a través de lo siguiente. Y ahí aparecen varias alternativas, cambio de actividad, ejercicio, estiro mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a pedir que cada uno vaya chequeando, poniendo una cruz o un ticket a eso, ¿ya? Para que ustedes puedan ver si revisan esto. A ver, tengo un WhatsApp de Benatriz, soy Luisa, estoy en la misma sala de... Ya, perfecto, gracias Luisa, lo considero, ¿sí? Primera pregunta importante, ¿todos pudieron bajar el ejercicio? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. perfecto. Ok. Les voy a dar entonces un par de minutos para que puedan contestar y luego ustedes mismos van a tener que mirar y reconocer lo que pusieron, si es que es coherente con lo que se propone, si les parece que está bien las priorizaciones de los tiempos, del rendimiento, si es coherente con su conocimiento del rendimiento, etc. ¿Sí? Y la segunda parte tiene que ver con cómo ustedes efectivamente se toman esta pausa. ¿Sí? ¿Qué hacen para la pausa cuando efectivamente sienten que necesitan darse un espacio para recargar energía? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen para recargar energía? ¿Sí? Ok. Y obviamente que voy a dejar abierto el micrófono para que los que deseen compartir, ya sea el descubrimiento o lo que hacen, entre comillas, para poder cargar energías, puedan ver si hay coincidencia con otros, ¿ya? Porque es un ejercicio individual. Ya, veamos, ¿quién quiere aportarme con lo que descubrió de en qué momento tiene mayor rendimiento, en la mañana, la tarde, en la noche, etcétera? Cuéntenme. ¿Qué acción hacen para recargar energía? ¿Quién me ayuda? Mira, yo descubrí algo. Dígame. Estoy llegando dentro de lo posible a las 7 de la mañana a trabajar. ¿Ya? Entre las 7 y las 8:30 es maravilloso. Ya. Porque Super. efectivamente venís bien, venís despejado, no suena el teléfono, podés hacer muchas cosas porque después ya empieza a llegar más gente y eso son más elementos distractores. Pero descubrí que esa hora para mí por lo menos ha sido bien, bien productiva. Esa hora y media o esa hora en la mañana dejo todo y después el resto del día fluye. Ya, ya. O sea, hay una intensificación de todo tu sentido en ese periodo. ¿Sí? Ahora, eso efectivamente tiene que ver un poco con la planificación y el rendimiento que tú descubres a nivel general. Si lo llevo a la técnica Pomodoro, eso tendría que fraccionarse de otra manera. Pero efectivamente, uno tiene que ver qué es lo que más le sirve. Si al final esto es flexible también. ¿Sí? Gracias a Guillermo. A ver, ¿quién más me puede ayudar? Por ahí, Bernardita tiene la mano alzada. La estoy viendo en la cámara. ¿Sabes qué? Al igual que Guillermo, yo estoy llegando por varias razones a las 7 de la mañana a trabajar. Wow, ya. Mi mayor tiempo de productividad es en esa hora. Productividad en cuanto a concentración. Cuando tengo que hacer trabajos escritos, es mi mayor capacidad de concentración que tengo. Ok, súper. Después no. Yo soy una persona absolutamente diurna. Yo no funciono de noche. Ni una posibilidad de hacer nada de concentración. Solo hasta las 10 de la noche. No, siempre, siempre. Yo nunca trasnoché para estudiar en la universidad. Ok, ok. Como dicen los jóvenes, se les apaga la tele ya a una cierta hora. Y no hay ninguna posibilidad. Ok. Pero sí, la rutina es levantarse temprano. Ya, ok, perfecto. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? También, como tú dices, uno se tiene que conocer. Obvio, sí, eso es fundamental. Uno se tiene que conocer. Y en el transcurso del día sí hago pausas porque yo soy un poco inquieta, entonces tampoco puedo estar como mucho rato en una misma posición.
Y eso significa darse una vuelta, salir y luego volver a retomar la actividad. Sí, sí, súper importante lo que tú dices, porque al final somos todos iguales de diferentes, ¿ya? Entonces pasa un poco por eso, y asociado a eso mismo tiene que ver con qué tan efectivos, eficientes y eficaces somos desde el liderazgo, también quienes tienen algún cargo, ¿ya? Pues si yo soy un buen líder, lo primero que tengo que abocarme es a conocer a mi equipo. Cuando yo conozco a mi equipo, voy a saber en qué momento destinar una cierta tarea, en qué plazos, etc. O sea, se dan muchas posibilidades de ser más efectivo, eficiente y eficaz, porque vamos a hacer una delegación, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Oportuna, efectiva y eficaz para conociendo a la gente. Eso es clave, ¿sí? Ok. ¿Qué rutina hacen para recargar energía? Ahí quiero escuchar si alguien me puede dar alguna sugerencia de lo que, si etiqueó alguna de las que propuse. En el caso mío, por ejemplo, yo soy adicto a la música orquestada. Perfecto. Y con eso yo la verdad es que en algún momento quizá acompañado de un buen café, no sé, pero en algún momento también pasa que el día a día como que lo bajonea a mitad de semana, día jueves, por ejemplo, no, y a la hora que llegue el día viernes, y tú vas a hacer un relax, es decir, pensar en el fin de semana qué puedo hacer en su domicilio o tener otras actividades anexas al trabajo. Esa es la verdad de las cosas. Súper, muchas gracias, José. Muchas gracias. Ya todos saben, a José le pueden regalar música, le pueden enviar música, va a estar feliz. Súper bien, gracias. ¿Alguien más que me pueda contar? En el caso mío, yo estando en la oficina, lo que hago para recargar energía es pararme, ir a saludar, dar la vuelta, ir a saludar, ver cómo están, etc. Me vengo a sentar y es como la pausa. El contacto social. Súper, claro, perfecto. Claro, porque aquí estoy sola, estoy en la entrada y estoy sola. Todos los otros tienen estándar 2, estándar 3 y pueden conversar entre ellos y yo no converso con nadie. Entonces cuando ya me siento así como muy sola entre comillas, me levanto y doy la vuelta y de ahí me vengo a sentar y como que uno se llena de energía. Y bueno, los fines, claro, y los fines de semana o también durante la semana, igual tengo otras actividades fuera. Yo soy scout, entonces tengo que trabajar también tanto en la elaboración y después los sábados el trabajo con los jóvenes. Y además soy coleccionista, entonces a mí me gusta, trabajo también con los coleccionistas de aquí de Magallanes, entonces también hacemos como actividades divertidas con eso. Y ahí me entretengo, como en eso trato con eso como que me lleno de energía, independiente de que sea como más trabajo, pero igual uno se llena de energía para continuar la semana. Súper, muchas gracias, Evelyn. Yo creo que lo que tú muestras es un ejemplo evidente de lo que es la planificación estratégica en los distintos ámbitos. No puede ser solamente en el ámbito laboral, tiene que ser transversal la planificación que uno hace para que efectivamente aproveche al máximo esto. ¿Sí? Lo que hemos dicho varias veces, el recurso tiempo es el recurso más valioso que podemos tener porque termina el periodo del día y se nos acabó el tiempo de ocuparlo. Es decir, si no lo aprovechamos bien, no podemos recuperarlo, se perdió nomás. Entonces ahí la importancia que tiene eso, ¿ya? Entonces eso como antecedente. Ok, vamos entonces teniendo esta primera visión, vamos a irnos al último punto que me interesa que veamos el día de hoy, que es básicamente el tema de la delegación, ¿sí? Vamos inicialmente a mostrar esta imagen que quiero mostrar. A ver, ¿qué les dice a ustedes? Hicimos el de aplicación. Ahí. ¿Qué les dice a ustedes esta imagen? ¿Qué mensaje? Andar calzado en el tiempo. ¿Cómo? Andar calzado en el tiempo. Apurado, haciendo todo apurado. Persiguiendo el tiempo. No alcanza el tiempo. Todo para ayer. Lo hemos dicho, lo ha dicho el video, ¿cierto? Que muchas veces nosotros nos quejamos que no tenemos tiempo para nada, ¿sí? Que se nos hace poco el tiempo, que pasa el tiempo volando, ¿sí? Efectivamente, el tiempo no lo podemos administrar en términos de retrasarlo porque estamos haciendo otra cosa, no, el tiempo avanza, ¿sí? Lo importante es que nosotros pongamos algunas técnicas personales, ¿cierto?, a la luz de los teóricos para poder efectivamente hacer que el aprovechamiento sea efectivo, eficiente y eficaz a partir de una administración personal del tiempo.
¿sí? Ese es un poco la importancia que tiene esto. Este ejemplo que aparece aquí, que es metafórico, gráfico, como quieran llamarle, ¿sí? Es lo que a mucha gente le pasa, que siempre está apurada, siempre está como necesitando más tiempo del día. ¿Sí? Hay gente que te dice, me encantaría que el día tuviera 30 horas porque no alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y eso pasa muchas veces porque no ha sido un buen planificador y administrador de su tiempo. ¿Sí? Entonces, partir con esa primera observación. Vamos entonces a provocarnos a este tema que pareciera ser simple. ¿Sí? Muchas veces la gente dice delegar es súper simple porque le entrego la tarea al otro. ¿Sí? Pero ¿será tan simple? ¿Será tan fácil delegar? ¿Qué piensan ustedes? La delegación... ¿Perdón? Dale, Guillermo. Sí, Guillermo. No, que no es fácil, porque finalmente uno tiene que tener la capacidad de ver en el otro, el que tenga las capacidades para, porque una cosa es delegar, pero finalmente la responsabilidad sigue estando en uno. Entonces, uno no puede decir, hazlo tú y me desligo y todo, porque finalmente es mi responsabilidad. Ahí hay que conocer al equipo, a las personas, y hasta qué límite también puede llegar la persona. Es que es fundamental lo que tú dices en términos de conocer al equipo para poder delegar efectivamente, ¿sí? Antiguamente se decía que se delegaba el 100% de la tarea, pero no se delegaba la responsabilidad, ¿sí? Y eso tiene algo de cierto, ¿sí? Pero con sentido de realidad, en la actualidad, lo que se delega es el 70% de la tarea, no el 100%, como antes. ¿Sí? Y la responsabilidad tiende a ser un poco más compartida, de acuerdo a la mirada de la psicología organizacional actual. ¿Ya? ¿Por qué se delega solo el 70%? Porque el 30% restante de quien fue el que delegó la tarea tiene que realizar en ese 30% la supervisión, el apoyo, la enseñanza, si es necesario, para que quien recibió la tarea haga efectivamente y eficientemente el cumplimiento del objetivo que tiene eso. ¿Ya? Es por eso que no se delega el 100%. Antiguamente era muy común que se considerara que la tarea se le entregaba a una persona y el otro día, déjamelo en mi escritorio. Eso se desvinculaba a la persona. Aparte hay un tema no menor, que finalmente también está la expectativa de uno. Porque yo voy a entregar, voy a hacer que la otra persona lo haga, pero también yo quiero, aunque diga cómo salga, pero igual uno tiene una expectativa de cómo va a salir dicho trabajo. Exactamente. Yo creo que ahí das en el centro de la esencia muchas veces de la delegación, que tiene que ver con cuáles son los, comillas, estándares que quien delega la tarea tiene respecto al producto o resultado que se va a entregar. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante este 30%, entre comillas, que yo tomo como quien delegué para poder hacer la supervisión, el seguimiento, el acompañamiento. ¿Ya? Porque un buen líder, y acá me acoto, ¿cierto?, a quien muchas veces delega que es el líder, tiene que ser capaz de ser maestro, pero también aprendiz. ¿Ya? Muchas veces la jefatura, ¿cierto?, cuando tienen ese tenor de jefe y no de líder, lo que hacen es que entregan la tarea, porque a veces ni siquiera manejan mucho de lo que es la tarea como tal, ¿sí? Y se lo entregan a quien siempre lo ha hecho, ¿ya? Por tanto, no se genera esta dinámica de la bidireccionalidad para mejorar la gestión de esa tarea, sino que se queda instalada como en lo que siempre hacemos. ¿Ya? No hay posibilidad de generar mejora por eso. Entonces, es ahí la importancia que tiene, como tú bien decías, el conocer al equipo de trabajo, cuáles son sus características, porque ahí es donde el buen líder, entre comillas, delega la tarea a quien le va a resultar más fácil, ¿sí? ¿Para qué? Para que el producto sea más eficiente, efectivo y eficaz en el tiempo también. Es decir, invertir menos recurso-tiempo para hacer igualmente la tarea. ¿Ok? Y que se condice con lo primero que hablamos, eficiencia, efectividad y eficacia. ¿Sí? Que lo hablamos varias veces al comienzo. Bueno, pero aboquémonos a lo que dice el concepto de la delegación. A ver, primero relevar esto. ¿Sí? Es una actividad que todo profesional y todo directivo, todos quienes tengan algún, comilla, rol o función de liderazgo, tiene que asumir, ¿sí? Como autoridad que sea. Y en un equipo también se va a dar así, ¿cierto? Sin embargo, la mayor parte de los colaboradores reaccionan positivamente cuando la delegación es correcta y adecuada,
¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, ¿cierto?, se genera la percepción de que le estamos delegando solo a uno, ¿sí? O a uno, como se dice en términos coloquiales, se le carga la mata porque sabe más, ya más tiempo, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, como buenos líderes, es delegar la tarea adecuada a quien corresponde. Esto se condice con ¿qué? Con un tema que hemos visto en otras sesiones, que tiene que ver con el desarrollo o el grado de madurez laboral que tenemos cada uno de nosotros de acuerdo a la tarea que se nos asigna. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? ¿Cuáles son los criterios que determinan el grado de madurez laboral de un colaborador de acuerdo a una tarea que se le asigna? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles son los criterios? ¿Quién se acuerda? Ya, voy a ayudarle. Cuando yo voy a entregar una tarea, el nivel de desarrollo, el grado de desarrollo, ¿cierto?, de madurez laboral para esa tarea tiene dos criterios a considerar. Primero, si la persona sabe la tarea, sabe hacer la tarea. Y la segunda, si la persona tiene ganas de hacer la tarea. ¿Ya? Ese es el mayor nivel de desarrollo o grado de madurez laboral, ¿sí? Por el contrario, el menor grado de madurez o de desarrollo de madurez laboral tiene que ver cuando la persona le hace una tarea que no la sabe, ¿sí? Y además no tiene las ganas de hacerlo. ¿Okay? Entonces, efectivamente, cuando yo hago una delegación de una tarea que apunta a una persona que tiene un grado menor de desarrollo de madurez laboral, estoy haciendo una delegación inadecuada, porque le estoy entregando una tarea que la persona no la sabe y tampoco tiene ganas de hacerla. ¿Sí? Ahora, efectivamente, en el mundo laboral, para hacer una delegación adecuada, tengo que conocer al equipo para poder entregarle efectivamente la tarea que esté asociada a eso. ¿Sí? Ahora, los puntos medios ya los conocemos, ¿cierto? La persona que sabe la tarea y no tiene ganas, y la persona que tiene ganas pero no sabe la tarea. ¿Sí? El ideal es que acertemos y le entreguemos la tarea que sabe y que tiene ganas de hacer. ¿Sí? Pero no siempre va a pasar eso. A ver, ¿cuáles son las preguntas que debemos responder cuando vamos a delegar? Esto obviamente que tiene que ver con una suerte de manual de cortaparo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a delegar tenemos que tener claro qué es lo que vamos a delegar. O sea, ¿cuál es la tarea que vamos a delegar? Segundo, ¿en quién se delega? ¿A quién del equipo voy a delegar? Considerando precisamente lo que señala, ¿cierto? El conocimiento que tengo de él. ¿Por qué debe ser esa persona a quien le voy a delegar esta tarea? ¿Sí? ¿Qué tan entusiasmado está? ¿Qué tanto conocimiento tiene? ¿Qué tanta madurez laboral tiene para ello? ¿Sí? ¿Y cómo debe hacerlo? Y tiene que ver un poco con lo que señalaba ahí, las expectativas que tengo yo como, comillas, jefatura, autoridad, que soy el que está delegando, a la persona. ¿Y cuándo debe tenerlo terminado? ¿En qué plazo? ¿Sí? Como lo veíamos en el video, puedo darle un mes, pero la persona a lo mejor en una semana lo puede tener. Entonces, ahí va un poco la importancia del conocimiento de ello. ¿Sí? Entonces, para hacer una buena y eficaz delegación, tenemos que ser capaces de organizar el trabajo. Y aquí, obviamente, que lo tengo que vincular con lo que son las competencias integrales que tienen que tener quienes son autoridades. ¿Sí? Es decir, buena comunicación, comunicación efectiva, ¿cierto? Que apunte a la asertividad, con argumentos, ¿cierto? Que esté con las 4T, etcétera, que tenga un liderazgo que les permita, ¿cierto? A partir de la argumentación, ¿cierto? Fortalecer el reconocimiento de lo otro y por lo tanto entregar un trabajo que permita aportar a una dinámica colaborativa y no competitiva, es decir, que permita la cohesión y el trabajo de equipo. ¿Sí? Entre otras tantas cosas que podemos hacer. Sin embargo, es clave que nosotros planifiquemos bien cuándo vamos a delegar. ¿Sí? Ya lo decía. ¿Cómo, cuándo, a quién, por qué? ¿Sí? Para tenerlo como muy, muy claro. Porque eso permite establecer un plan de acción. ¿Sí? Un plan de acción que permita tener el logro final del equipo. ¿Sí? Yo quiero insistir en esto. Hay muchos teóricos que hablan que es imposible que exista, comillas, el liderazgo personal. ¿Sí? Porque un líder es una persona que tiene seguidores, por tanto el liderazgo personal podríamos decir que no existe. ¿Sí? Sin embargo, en el sentido más integral de la palabra, tiene que ver con un liderazgo asociado, liderazgo personal asociado a la capacidad de tener proactividad, ¿sí? De generar acciones que permitan favorecer la gestión personal para que aporte a la gestión del equipo.
¿Ok? Entonces ahí va un poco esta mirada de cómo nosotros generamos planes de acción asociados a ello. ¿Ok? Luego, las prioridades se van a establecer según los criterios de urgencia e importancia. Volvemos aquí a COBE, a la matriz de COBE. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener claro que se va a distinguir estas cuatro posibilidades para valorar y solucionar la tarea. Primero, las tareas que son tanto urgentes como importantes, inmediato. ¿Sí? Lo decíamos en el cuadrante, ¿cierto? Hay que hacerlo sí o sí, no podemos cerrar. Las tareas que son más importantes, pero que no son urgentes, las podemos planificar. ¿Se acuerdan que también lo veíamos? Y aquí estoy haciendo la relación directa con esto para poder hacer la vinculación con la delegación y el control que tenemos que hacer. Tercero, las tareas que no son muy importantes, pero sí son urgentes, deben delegarse o solucionarse por un orden que establece quién está haciendo la delegación. Por supuesto que las 4, ¿cierto? Son aquellas tareas que no son ni urgentes ni importantes, que deberían tratar de obviarlas, ¿sí? Por lo tanto, desentenderse de eso. Lo veíamos que aparece casi como un ladrón del tiempo, ¿sí? Ahora, si logramos utilizar esta matriz de Covey, más todo lo que hemos hablado de las prioridades, más todo lo que hemos hablado, ¿cierto?, de las técnicas para optimizar el tiempo, podemos generar que cada día logremos mejorar entre un 10 y un 20% el recurso tiempo en cuanto a su optimización. ¿Sí? ¿De qué depende? De que nosotros nos empezamos a hacer cargo de la incorporación paulatina de técnicas que me permitan optimizar el tiempo. ¿Sí? El ejemplo más simple de poder reconocer esta situación está en la gestión de un líder en un equipo cuando hace la delegación efectiva, eficiente y eficaz. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo que van a haber cosas que son fundamentales. Y aquí algo que yo quise poner como importante, y me gustaría que ustedes me den su opinión. ¿Sí? Dice esta observación que pongo como relevante. Una gestión del tiempo coherente sobre la base de los principios indicados no solo hará que mejoren notablemente la planificación, el control y la visión de conjunto, sino que además contribuirá a disminuir el estrés diario y por ende a poder disfrutar de un sentido más optimista y positivo de la vida. ¿Qué les parece eso que puse ahí? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué están en desacuerdo? ¿Qué opinión les merece? Lo ideal. ¿Perdón? Es lo ideal, Oscar. La verdad es que no escucho bien. No sé quién está hablando, pero... Rodrigo, nuevamente, Oscar. Rodrigo, te escucha bajito tu micrófono. Sí, Cuéntame. No sé por qué tengo problemas con el micrófono, pero en fin. Sí. Te comentaba esto que es lo ideal. Es lo ideal al leer la frase que tú comentas, sí, pues lo ideal. El disminuir el estrés, qué sé yo, y el poder disfrutar la vida, organizándonos el tiempo, diría yo que el sueño del pibe, como dicen por ahí. Sí, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, digamos. Pero, ¿qué tan efectivo es, a partir de lo que hemos visto hasta ahora en el curso, que estas herramientas que se han pretendido poner al servicio de la gestión diaria pueden efectivamente impactarnos para llegar a esta afirmación, digamos? ¿Cómo lo ven? O sea, el estar sin estrés es el ideal, te permite ver muchas cosas, pero esto lleva a que todos estemos en la misma sintonía. Exactamente. Eso es fundamental. Tiene que haber una mirada transversal y ahí es donde aparece la importancia de la organización en el diseño de lineamientos que apunten a esto. ¿Ya? Esta cosa no es de un solo colaborador, es de un equipo. ¿Ya? Entonces, es fundamental que nos hagamos cargo de esto. Ahora, ante una situación de reconocimiento, de visibilización, de tomar conciencia que esto es lo ideal, tenemos dos caminos. O nos ocupamos o nos preocupamos. ¿Sí? Si nos preocupamos, nos quedamos con la lógica de que, chuta, lo que pasa es que no todos lo hacen, lo que pasa es que hay muchas condiciones que hacen que impacten negativamente en lo que puedo hacer, y por lo tanto, la preocupación nos inmoviliza. Es decir, nos deja lo que técnicamente se llama la profecía autocumplida. ¿Para qué voy a hacer algo si esta cuestión no va a funcionar? Si yo solo no puedo cambiar el mundo. ¿Sí? Pero la otra es ocuparme, es decir,
generar acciones de incorporación de técnicas, de comillas, distintas acciones que permitan mejorar mi gestión. ¿Sí? Cuando yo mejoro mi gestión, hago que el otro, de alguna manera, tenga un impacto más positivo en mi gestión y puede generar círculos virtuosos que permitan que haya una contaminación, entre comillas, de la incorporación de la técnica. Ahora, no es lo ideal, pero eso de ocuparme hace que yo me active. ¿Sí? La decisión siempre es personal. ¿Sí? Yo se los dije al principio del curso. Cuando se hacen este tipo de capacitaciones, lo que se hace es que el relator entrega una suerte de caja de herramientas virtual, con todas estas técnicas, herramientas, teóricas, prácticas, etc. Sin embargo, al cabo de un tiempo, que lo vamos a ver aquí en este caso en un mes más, ¿cierto? Uno puede darse cuenta si esta caja de herramientas la guardó nuevita, porque era muy buena, ¿sí? O la ocupó tanto que la gastó. ¿Sí? Entonces ahí está la decisión personal al respecto. ¿Ok? Entonces, bueno, con esa reflexión los voy a invitar a este taller de aplicación, ¿sí? Que vamos a hacer. Para ello voy a enviar nuevamente por el chat las preguntas que van a tener que contestar grupalmente. ¿Ok? Aprovechando que estoy buscando las preguntas. No sé si ha quedado alguna duda y algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? Parece que no. Ya. Entonces, voy a poner en el chat para que puedan descargar las preguntas de este taller. Lo vamos a hacer en grupos. Ahí está. Son 4 preguntas. La primera dice: ¿resulta fácil determinar qué tareas debe delegarle a los miembros de su equipo? ¿Por qué? ¿Qué considera para delegarle una tarea a un determinado miembro de su equipo? ¿Qué es lo que más le complica al momento de delegar la tarea? Y la 4, ¿cómo supervisa o controla el logro de las tareas delegadas al equipo? ¿Ya? Entonces, vamos a primero partir de la clarificación, o la base, que no necesariamente todos los que estamos acá tenemos cargos, entre comillas, de jefatura. Sin embargo, hay una cuestión que es muy real, que cual más, cual menos, en algún momento tiene que asumir el liderazgo del equipo, ¿sí? Con la tarea que se le asigna o es parte del equipo. Entonces, para ello los voy a invitar a que compartan la revisión de esto, ¿sí? Vamos a crear los grupos y, tal como lo hemos dicho varias veces, van a tener que pinchar solamente en aceptar, ¿sí? Vamos a tener 20 minutos para desarrollar esta actividad y luego vamos a compartir. Tienen que pinchar en aceptar para que puedan irse a alguno de los grupos, ¿sí? Están todas las salas iniciadas. Tienen solamente que pinchar en aceptar y se van a sus salas. Me falta usuario que tiene que ir a su sala, Romina Martínez, Camila Loyola. 20 minutos tenemos, ¿cierto?, para desarrollar la actividad. Usuario, Camila, ¿estás por ahí? Camila Loyola, Romina Martínez también tiene que pinchar en aceptar para que se vaya a su sala. Lo mismo con usuario, que no tiene nombre, pero que tiene que pinchar en aceptar. Ok. Falta solamente usuario. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Pudieron bajar las preguntas, sí? Sí. Ya. ¿Están listas ya? Ah. Buena delegación hice entonces de la tarea. Muy bien. Ya, nos vemos en un minuto más. Usuario, tienes que pinchar en aceptar para irte al grupo de trabajo. Eso yo de repente a ellos. Claro. Pero en general, como en temas como la mayor cantidad de trabajo que tenemos nosotros ahora en este momento en la Seremi,
son los convenios de transferencia de recursos en la parte jurídica, las resoluciones, esa está como predeterminada desde el año pasado, ya como que están, cada uno es experto en eso. Ya. O sea, está delegado. O sea, el trabajo está desagregado Claro. para tus colegas y en ciertas Sí. tareas bien específicas. Entonces todos conocen bien su área. Sí, ¿Esa es? Eso es. ¿Dudas? ¿Dudas por ahí? ¿Nada? ¿Bien? Ya. Nos vemos un rato más. Chau. Usuario, tienes que pinchar en aceptar para irte a tu grupo. ¿Estás en el grupo 2? Todo el equipo. Esa es mi opinión. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? No, estamos contestando las preguntas. Súper. Nos vemos en 10 minutos más, 12 minutos más. Que estén bien, cuídense, chau. Pero un par de tipos. Usuario, si estás por ahí, tienes que pinchar en aceptar para irte a tu grupo. Y también es importante saber la función que realiza la persona, porque a lo mejor tenemos, tiene que ver con la recarga laboral. A eso voy, que a lo mejor el pedirle a una persona la vamos a recargar demasiado. Entonces yo creo que hay que ver, digamos, cuál es la función que desempeña cada uno. ¿Y el conocimiento que tiene de ¿Una duda hasta el momento? ¿No? ¿No? Super, nos quedan 12 minutos. Nos vemos más ratito, cuídense, chau. Oscar. Sí. Hola, disculpa, Romina Martínez. Hola, Romina. ¿Sabes qué? Inicialmente entré al grupo 2 donde estaba la Romina y llegaba igual, ¿Ya? pero después no sé por qué estaba en el grupo 3 y recién me entró una llamada. ¿Ya? Y ahora me volví a conectar, pero estuve en el grupo 3 al final. Ya, no hay problema. A lo mejor tú estabas como usuario renombrada, ¿no? Oye, puede ser porque no, costó que mi nombre aparezca porque en el teléfono. Ya, lo que pasa es que había una persona que estaba conectada, que decía usuario, que no se trasladó a ningún grupo y que en un momento se trasladó mágicamente, entonces no sé si a lo mejor fue tú misma porque la cambié de grupo a esa persona. ¿Se puede El ser? usuario fantasma. Claro. Ya, ¿cómo le fue? Cuéntenme. A ver, un representante de cada grupo a lo menos que me cuente una síntesis de las respuestas, no cada una en detalle, sino que una visión general de la reflexión. ¿Quién me ayuda? Ya, ahí tengo la mano alzada, cuéntame. ¿Estás sin audio, Anita? Sí. Ya, yo empiezo. En nuestro grupo, en realidad tuvimos bastantes acuerdos en respecto a las respuestas que fuimos dando de manera individual y después cuando los compartimos, bastante acuerdo de cómo se delega, cuáles eran nuestras preocupaciones y cuáles eran nuestros temores. Y principalmente hablamos de las formas de delegar, que delegar no es solamente entregar una tarea, sino que implica, para el que delega, darse el tiempo de explicar la tarea que está delegando, hablar con el que se le delega, en definitiva que el que se le delega saber, cuenta con toda la información, tiene todos los elementos, va a poder entregar en el plazo acordado. O sea, el tema de la delegación
como que hablamos de ciertas experiencias, como del jefe que delega nomás y que da la tarea, a diferencia del jefe que delega, o del líder, diría yo, de ahí más que jefe diría líder, que delega y se pone de acuerdo con el que le está dando la tarea, acordando los plazos, sabiendo si tiene todo el material, estimando cuándo nuevamente van a hacer un seguimiento. Ahí hay una diferencia como sustancial. Y yo les contaba inclusive la experiencia que me dijeron que lo pusiera en común de una jefatura que al hacer trabajo en equipo, en que estamos todos así súper colapsados, porque es muy alta la demanda en términos de plazo, etcétera, esta jefatura dice, avisa, dice, por si acaso tengo una ventana libre, díganme quién está muy atorado, díganme quién está atorado, y apoya al que efectivamente está atorado. Y eso es en distintos momentos con distintas pegas. Y la verdad que se crea se ha creado un sentido de cuerpo, de que en definitiva estamos todos remando para el mismo lado, y como cuando esta jefatura también está súper colapsada, el resto le decimos, ya, anda, deléganos a nosotros, dinos en qué te apoyamos. Así que el tema de la delegación como versus el jefe y el líder, en definitiva. Claro, la delegación informada de alguna manera a partir del conocimiento y la humanización de la relación, a fin de cuentas. Eso es clave. Así que, súper, se agradece el aporte de tu grupo, Anita. ¿Algún otro grupo que quiera comentarnos su conclusión, su reflexión? Cri-cri, dijeron por ahí. Ahí está una mano alzada de Guillermo. ¿Sí? Nosotros delegamos nuestra respuesta en Jimena. Ah, ok. Solo aprovechando que tomaste la palabra, Guillermo, me imagino que tú eres la persona que mandó el correo con el cuestionario. Te aviso que no se puede abrir el cuestionario, así que por favor, Guillermo, no sé si eres tú o otro, el archivo Word para asegurarnos que llegue, ¿ya? Sí, yo creo que, oye, no, lo que pasa es que nos fuimos uno a uno los puntos. ¿Ya? Si es fácil, eso va a ir, de acuerdo a lo que concluimos con el equipo, va a ir en función al conocimiento que nosotros tenemos ya del equipo, al tiempo que tenemos trabajando con el equipo. Porque si hay 6, 7 años, por lo menos en el caso de uno, ya sabes cuáles son las capacidades de cada uno. Entonces vas a ir delegando a la medida que pasa el tiempo, vas haciendo lo mismo, entonces y de hecho vas a ir perfeccionando algunas cosas. ¿Qué consideras para delegar una tarea? Finalmente las capacidades, las historias, y también el nivel de que la persona te diga, o la capacidad de la persona que dice, quiero este desafío. Ya, que ese es un tema no menor. Acá por lo menos, si alguien quiere ese desafío, uno lo entrega y lo va monitoreando para el momento de aprendizaje, de enseñanza. ¿Ya? Lo que nos complicó más es qué es lo que más le complica al momento de delegar una tarea. En algunos casos del grupo era la carga de trabajo, pero salieron dos temas no menores. Uno que es si ya a esta altura el trabajo es estimulante para la otra persona. Y segundo, la confianza del control ya aplicado. ¿En qué sentido? Una persona le entrego la tarea hace 7 años que viene haciendo lo mismo. El nivel de control también de uno baja. Entonces, eso también es crítico, es complejo. Claro, no genera mejora continua eso. Tal cual, y te puedes quedar ahí, puedes decir, no, si lo viene haciendo bien, y que se queda ahí, también plasmas eso para la otra parte, deja de ser estimulante, entonces hay varios factores como que entran a jugar, así que eso. Súper, se agradece, Guillermo. No sé si algún otro grupo quiere aportarnos con la reflexión. Ok, no hay problema. Lo importante de esto es que de alguna manera tenemos que entender que cuando delegamos también vamos a tener un impacto de una u otra manera en nuestra administración del tiempo. ¿Ok? Hay muchos factores que están influyendo. Lo más relevante es que hay que contemplar que la delegación tiene que ser informada, tiene que ser bien hecha, ¿sí? Tiene que favorecer la optimización del recurso tiempo para que el impacto en la dinámica y en el producto del área, departamento de unidad, sea más óptimo.
¿sí? Es decir, trabajemos menos y produzcamos más, ¿sí? Dicho en términos muy, muy simples. Bueno, chicos, nos quedan 5 minutos. Quiero recordar un par de cosas que ya dije. Primero, en el aula virtual, y se los voy a compartir para que no tengan ninguna duda, voy a compartirles brevemente el aula virtual. Ahí está, ¿sí? Al momento de ingresar al aula virtual, ahí estoy ingresando, ¿ya? Tenemos que está las grabaciones, luego vienen los contenidos de los módulos, el contenido 1, 2, 3 y 4, que son la base del curso, y al final del contenido 4 está el post-test. Es un archivo Excel, Word, por tanto se puede descargar sin ningún problema. La idea es que idealmente lo construyan grupalmente. Eso es una coordinación que deben hacer. De lo contrario, me lo mandan individualmente. Como un bonus track, les puse un quinto contenido que, insisto, no está 100% en el programa, pero que tiene mucha relación y les va a servir, ¿ya? Entonces, eso como primera cosa. Segundo... una consulta sí. cortita. ¿Eso hasta cuándo está disponible, o sea, va a estar disponible para que uno pueda acceder? Entiendo que debería estar por lo menos una semana más, ¿ya? Ahora, si requieren más tiempo para poder descargar y todo el tema, nos coordinamos con María José para que se mantenga más en el aula, ya se mantenga más disponible, ¿ya? Lo que sí tiene un plazo fijo, como decía, porque se me había sugerido que fuera hasta mañana, es el post-test que tiene que ser hasta el domingo, ¿sí? Yo ya extendí el plazo y no voy a modificar eso, ¿ya? Entonces eso es importante que lo manejen, ¿ya? Y bueno, solo para cerrar, ¿sí? Si bien es cierto, van a tener ustedes una encuesta de satisfacción del curso, me gustaría que quien quiera contestar o completar alguna de estas oraciones. Lo que aprendí en este taller fue, lo que más me gustó de este taller fue, lo que menos me gustó de este taller fue, y para mejorar este taller sugiero, ¿sí? El que quiera contestar o completar alguna de esas oraciones. ¿Quién quiere aportarnos para cerrar este cursito? Lo que aprendí en este taller fue, lo que más me gustó de este taller fue, lo que menos me gustó de este taller, y para mejorar este taller sugiero. ¿Puede contestar una o todas? Ya, a mí lo que más me gustó, bueno, fue de partida saber que no estoy tan perdida en lo que hago con relación a... Yo juraba que tenía la escoba nomás, que era súper desordenada y que tenía... Pero me di cuenta que no soy tan desordenada. Y lo otro que me gustó mucho es trabajar en equipo con mis colegas de otras regiones, que uno generalmente no los conoce o los sabe por nombre, pero no los ha visto. Y fue muy enriquecedor conocer, no sé, por mí me tocó trabajar siempre con Juan Pablo, con Guillermo, con la Jimena, y de verdad se creó casi como buena onda. Súper. Esa es una de las garantías que tiene, entre comillas, el trabajar en línea, ¿cierto? Ok. ¿Alguno que quiera completar algo? ¿Sí? Yo, una de las cosas que a mí a diferencia de venir, me di cuenta que tenía la escoba. Todo lo contrario. Ok, gracias, José Miguel. Y yo, a diferencia de José Miguel, no me di cuenta ahora. Ya lo reafirmaste nomás. Un poco reafirmé, claro. O sea, en realidad a esta altura del trabajo ya en realidad hay cosas que he mejorado respecto a la planificación, que yo siempre he dicho que transversalmente laboral personal es una deficiencia, pero acá también pude ver tú mostraste algunas herramientas, reforzaste lo que es la matriz de CODE, que lo había escuchado así someramente, sí, pero ahora lo pude conocer con mayor detalle, y eso también es algo que aprendí y reforcé a poder trabajar. Súper, gracias Juan Pablo. Eso. Gracias, Oscar. En el caso mío, por ejemplo, hay varias cosas que realmente se asemejan a la realidad mía, en el sentido de que a través del tiempo, valga la redundancia, he podido mejorar la situación misma de los espacios. Me he dado el tiempo a mí mismo también para poder ver la interacción o de ayudar al equipo. En ciertas situaciones también he logrado hacer el día más simple. Claro. Creo yo que cuando uno domina el tiempo y de sus tareas, hace que el día a día sea más fluido, más tranquilo, y la verdad es que no es tan estresante.
Esa es mi opinión. Súper, muchas gracias, José. Muchas gracias. Oye, a mí Sí. me ayudó a ver estos famosos, los que nos quitan el tiempo. A lo mejor uno sabe, pero aquí ya te lo recalca. Te dice, te tratas de autoconvencer. Muy buenos cursos, esta instancia en que podamos participar gente de nivel central y de regiones, yo lo digo así, no se da siempre. Porque finalmente hay gente que lo conozco con el primer nombre y el apellido @desarrollosocial.cl. Se hace muy necesario este tipo de instancia, este tipo de capacitación, aparte que el contenido fue muy bueno, en un momento para mí por lo menos bien adecuado. Así que muchas gracias, todo muy bueno, y qué bueno verlos a todos, aunque sea en forma virtual, insisto, más que un tema del primer nombre y el apellido, que es un tema no menor, porque recalcar de que al verlo así trabajamos aparcelados, mientras que de esta forma podemos llegar a trabajar en equipo, que es algo que tenemos que hacerlo como subsecretaría. Así que muy agradecido de eso. Súper, Guillermo, eso humaniza y además genera confianza, así que súper bien, muchas gracias. Igual me sumo a las palabras de los colegas también con respecto a todo lo que mencionaron. Ya creo que para qué repetirlo. Ok. Bueno, solo agradecerles, porque como ustedes se habrán dado cuenta, esta metodología en línea no es tan simple de realizar, porque habitualmente se hace más presencial esto, ¿ya? Y la propuesta metodológica tiene mucho que ver con la participación de ustedes. Yo les comenté al principio, yo paso a ser un facilitador del proceso, es una co-construcción al final, y vamos trabajando más desde la experiencia que desde la teoría, ¿ya? Porque el objetivo general es apuntar a desarrollar competencias. Así que les agradezco mucho la adhesión, les agradezco el compromiso, y por supuesto que nos vamos a ver en un mes más para poder ver cómo les ha ido con la aplicación de esto, ¿ya? Así que solo recordarles que está mi correo electrónico osotomd@gmail.com para que me envíen el material. Guillermo, me llegó bien ahora, así que súper bien. Te doy el visto de acuso recibo, ¿ya? Así que espero los demás trabajos de aquí al domingo, ¿ya? Que les vaya muy bien, un gusto de conocer. Nos vemos. Igualmente, gracias, chao. Chao. Muchas gracias, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, gracias por todo. Estén bien, chao, gracias.